Apocalipsis, capítulo que tenemos es el 1 y el verso a leer en esta noche es el 3, con la ayuda de nuestra enseñanza del Espíritu Santo, capítulo 1, verso 3, leemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. En esta noche, hermanos y hermanas, pueblo del Señor, gracias le damos a Dios primeramente porque Él es el que una vez más ha congregado a su pueblo. Ha traído a sus hijas, ha traído a sus hijos y ha traído a nuestros hermanos a la distancia. Es una bendición, fíjense, hermano y hermana, porque sin duda ellos vienen encargados de la palabra. Ellos vienen con esa bendición de las sanas palabras de la Biblia. Esa palabra en la cual Dios se preocupa para cada uno de nosotros, fíjese hermano y hermana, porque mientras estemos en este mundo, fíjese, somos acechados por el tentador. Pero ese Dios grande y maravilloso, hermano, fíjese que ha dejado su palabra. Es un guía, fíjese. Cuando usted y yo leemos en la palabra escritas en la Biblia, fíjense, sabemos cómo conducirnos. Y cuando la oímos, fíjense, por medio de la enseñanza, cómo Dios usa y levanta a sus hijos, también ahí Dios nos enseña cómo desea que caminemos. Es ese Dios el que se preocupa, fíjense, hermano y hermana, porque el cristiano necesita un alimento espiritual, fíjense. Porque materialmente, si usted no come una vez al día, se comienza a debilitar. Y si no lo hace 2 veces, más debilitado. Ahora así es espiritualmente, hermano. Así es espiritualmente, fíjese, hermano. Cuando usted no come la palabra, está debilitado espiritualmente. Le está dando cabida al enemigo. Le está dando lugar a Satanás, el diablo, para ganar ventaja en su vida. Es por eso, hermanos y hermanas, que nosotros tenemos la bendición, fíjese, que su servidor se acordaba, oiga, que desde el año pasado, desde el 23 de mayo, quedaron establecidas las enseñanzas en esta asamblea, aún cuando éramos campos. El pensamiento y el deseo era de que el pueblo comiera, de que el pueblo se alimentara espiritualmente. Si ese era el pensamiento de nuestros hermanos, ahora, hermano y hermana, ¿será que usted se pone a meditar cuál es el pensamiento de Dios? Los pensamientos de Dios dicen que no son como los nuestros. Tal vez los nuestros, hoy no voy a la iglesia, hoy no voy a la sala, ¿sí? Pero Dios puso en su corazón y lo trajo, ya está en la presencia de Dios. ¿Para qué? Para que usted se alimente, porque Él sabe lo que le podrá llegar a pasar el día de mañana. Él sabe el futuro. Él conoce lo que le va a acontecer. Y hoy va a llegar la palabra a su corazón. Va a llegar la palabra, oiga, antes, a tiempo. Para que tal vez lo que le va a llegar a acontecer por medio de la palabra, usted tal vez no lo va a llegar a hacer, o Dios lo va a guardar. Es por eso, hermanos, que cuando llegamos a la presencia del Señor,
Es necesario que esté en nuestro cuerpo, alma y espíritu centrados. Fíjense, hermano, ¿sabe qué es estar centrados? Es verlo, oiga, hermano, con nuestros ojos materiales aquí en la presencia del Señor, pero también que su alma y su espíritu esté, su mente. Porque puede ser que usted esté aquí, lo vemos, pero ¿dónde anda bajando su mente? Anda preocupado por las vanidades del mundo. Anda preocupada la hermana por lo que dejó por hacer. Anda preocupado el hermano, es que no hice esto en el trabajo, no hice esto en el trabajo y tengo que ir a hacerlo. Ya no le está dando cuerpo, alma y espíritu al Señor. Le está dando la mitad nada más. ¿Sí? No le está dando completamente todo su ser al Señor merecedor de ser, fíjese, hermano. Por eso la palabra dice en Mateo 6:24 que nadie puede servir a dos señores. No podemos servir a Dios ni al dinero. Así dice la palabra, no podemos tener dos amos. Porque tal vez usted está presente, pero está afanado con lo que va a hacer. El Señor desea, oiga, anhela que estemos en la presencia del Señor, pero también que le prestemos atención a su palabra. Porque esas palabras son vidas, fíjense, hermanos, vida eterna. Nosotros nos alimentamos espiritualmente por medio de la palabra. Si Dios no se hubiera preocupado por su pueblo, fíjense que no nos hubiera dejado la Biblia, no nos hubiera dejado las Escrituras. Pero el Señor se preocupó por su pueblo y por eso es que levanta ministros, fíjense, para que la exponga. ¿Sí? Para que la exponga, fíjense que cada uno de los ministros viene con diferente tema en el mensaje. No traemos el mismo porque es un buffet. Tal vez el mensaje que su servidor trae no es para usted, hermano. Tal vez no es para usted, hermana. Pero se van a levantar los hermanos y va a llegar la palabra a su corazón. Se va a llevar esa palabra en su corazón, la va a guardar, la va a atesorar. Es por eso que en esta noche la palabra es en Apocalipsis capítulo 1, verso 3. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Dichoso y dichosa el hombre y la mujer que lee la palabra. Son entendidos. Han llegado a comprender el pensamiento de Dios, qué es lo que Él desea para la hermana, qué es lo que Él desea para el hermano. Pero también dice, y los que oyen las palabras de esta profecía. Porque tiene el sentido, oiga, hermana y hermano, del oír. Usted llega a escuchar las palabras y también se alimenta espiritualmente, se fortalece, pero también dice y guardan las cosas que en ellas están escritas, porque el tiempo está cerca. ¿Sí? El tiempo está cerca, pero ¿cuál es el tiempo que está cerca? Cristo muy pronto viene. Cristo muy pronto viene, hermanos, y nosotros debemos de guardar las cosas en ellas escritas, para que cuando el Señor venga, fíjense, estemos firmes en la fe y nos vayamos con el Señor. Fíjense que Juan, cuando vio aquella visión, le dijo, y ellos de vestiduras blancas, ¿quiénes son? ¿Quiénes son? Dice que le respondió y le dijo, ellos son los que lavaron su ropa en la sangre del Cordero. Pero fíjense que oyeron la palabra, la leyeron, pero no la guardaron. Por eso tuvieron que pasar la tribulación. Pero ahora los que guardan la palabra, hermanos, son irreprensibles. Porque la palabra nos enseña cómo conducirnos en el camino del Señor. Cómo Él desea que cada uno, fíjese, hermano y hermana, caminemos en este mundo. Si la palabra, fíjese, no nos llegara a enseñar cómo Dios quiere que sus hijos
hijos, sus hijas caminen en este mundo. Fíjense, hermanos, que nosotros no camináramos en rectitud. ¿Verdad que usted, hermano? ¿Verdad que usted, hermana, y su servidor, lo que antes hacíamos, ya no lo hacemos? Cada día vamos tratando, fíjense, de que lo que ayer hicimos, hoy no lo hacemos. Porque el Señor y su palabra es la que nos enseña. El Señor nos ayuda por medio de su palabra, como usted y yo nos llegamos a conducir. Ahora Él dice en su palabra: bienaventurado, dichoso son los que leen, pero también los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Nosotros tenemos una esperanza viva y eficaz, ¿sí? Una esperanza que no vemos, pero creemos en la promesa de que cuando Jesucristo, el Hijo bendito de Dios, ascendió a los cielos, cuando aquellos hombres, oiga, dice la palabra, aquellos ángeles con vestiduras blancas dijeron: ¿qué miráis, hombres galileos? Al mismo Jesucristo que veis ascender, a ese mismo lo veráis descender, así como ascendió, hermanos, a las nubes que con voz de arcángel. Así vendrá el Hijo de Dios. Pero si nosotros no leemos, no escuchamos y mucho menos guardamos la palabra en nuestro corazón, el enemigo puede llegar a ganar ventaja, fíjese. Puede llegar a ganar ventaja, fíjese, hermana. Es por eso que Jesucristo, cuando estaba en el desierto, no estaba fortalecido, ¿sí? Cuando el enemigo lo negó, dice que con palabra le habló. Y el enemigo no le va a poner a usted, hermano, no le va a poner a usted, hermano, cosas desagradables, algo que a usted no le guste, no le va a poner algo que no es su debilidad. El enemigo le va a poner lo que usted es débil, le va a poner algo de su agrado. Pero si usted tiene la palabra guardada en su corazón, usted va a llegar a decir, como dijo Jesucristo: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca. ¿Sí? Es que la palabra, hermano, nos vivifica, espiritualmente nos hace crecer. Nos hace crecer la palabra espiritualmente. Ahora dice: bienaventurados los que leen y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas. ¿Por qué razón? ¿Por qué razón, hermanos, son bienaventurados, son dichosos? Porque los que leen tienen, oiga, esa bendición de poder llegar a comprender y a entender, y con lo poco que Dios nos da en su sabiduría, llegamos nosotros a cabalar y a comprender lo que Dios quiere en su palabra. Y los que oyen, Dios les da la bendición de poderla escuchar. Ahora, guardar la palabra, fíjense, hermano, tal vez no es de todos. Tal vez no es de todos que guardemos la palabra, pero con dos palabras. Si usted esta noche se lleva, hermana, con dos palabras, si usted esta noche se lleva, hermano, es bendición para su vida. Veamos por qué razón. Veamos Santiago. Santiago capítulo 1 y el verso es el 22 a 25. Santiago capítulo 1, verso 22 a 25 dice la palabra: pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Este será bienaventurado en lo que hace. El Espíritu Santo se manifiesta y esas palabras llegan a redarguir el corazón.
Esas palabras, hermanos, son, fíjese, para enseñar, redarguir. Si no, el Señor no se hubiera preocupado. Solamente hubiera habido, oigan, profetas, apóstoles, y ahí hubiera quedado. Sino que hay maestros, pastores, evangelistas. ¿Por qué razón? Para que la palabra corra por todo el mundo. Para los que no sepan leer, la puedan escuchar. Y más bienaventurados los que oyen y los que leen. Pero es doble bienaventurado, fíjense, hermana, los que guardan la palabra. Porque el que la oye, fíjense, hermano, dice que es el semejante, aquel que considera su rostro. Pero luego se olvida cómo era. Cuando usted se rostro, así es el oidor. Oye la palabra, pero cuando ya va en la 60, la 84 y la L, ya no se acuerda qué es lo que enseñaron. Ya no se acuerda la palabra que dieron. ¿Por qué? Porque es olvidadizo. Un día el hermano dijo ella que estaba en vida, ¿se acuerda usted? Que enseñé cuando el Señor me permitió que me levantara una día. Y yo me puse a meditar. Y me acordé, pero una hora después. Sí, hermanos, ¿por qué? Porque somos olvidadizos, no guardamos la palabra, pero si en el trabajo de usted, le dijeron desde hace 8 días, tal día vas a hacer eso, tal día vas a hacer eso, de seguro no se le ha olvidado, no se le ha olvidado. ¿Por qué? Porque ahí estamos pensando, fíjese, hermano, pero la palabra nosotros hay veces que la tenemos en poco, porque somos olvidadizos. Por eso la palabra dice, hermanos, pero el ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándonos a nosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él considera a sí mismo, él se considera a sí mismo, y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor, oiga, de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Es por eso, hermanos, dice que hay hermanos que enseñan que nosotros como hijos de Dios debemos de trabajar en la obra de Dios. Porque dice que la fe sin obras es muerta. Muéstrame tu fe sin obras y yo te mostraré mis obras con fe. Ahora nosotros perseveramos, ¿verdad, hermanos, en Cristo Jesús? ¿Por qué? Porque tenemos fe en que Él es nuestro Salvador. Tenemos fe de que Él murió en la cruz del Calvario. Ahora Él nos ha salvado y ahora nosotros seguimos adelante. ¿Por qué? Porque tenemos esa promesa. Esa promesa de que un día estaremos gozando con la vasta eternidad. Pero a veces nosotros olvidamos la palabra, no la hacemos, hermanos. Hay veces que escuchamos la palabra, dice Colosenses 3:23, todo lo que hagáis, hacedlo como para el Señor y no para los hombres, esa es la palabra. Pero nosotros cuando trabajamos, que el hermano se lo dice, como que para el hermano trabajamos. Como que para el hermano trabajamos o como para que la hermana. Pero si hemos escuchado la palabra, la hemos oído, la hemos leído y la guardamos, hermanos, usted y yo sabemos para quién y a quién le estamos trabajando. Tuviéramos una certeza en nuestro corazón de que Él nos pagará conforme a nuestras obras. ¿Sí? Porque tenemos guardado esa palabra. Es por eso, hermanos y hermanas, que nosotros como hijos de Dios con la palabra nos alimentamos, hermanos, y es la palabra que nos hace caminar, es la palabra que nos hace andar, seguir a Cristo, seguir al Señor. Fíjense que cuando Él enseñaba en las sinagogas, dice que eran duras sus palabras. Dice que cuando Ezequiel fue enviado por Dios a hablar al pueblo de Israel, eran duras las palabras. Y si usted la ha leído, hermano, usted sabe de lo que estamos hablando. Ahora allí a nosotros queremos que nos hablen con amor, con cariño,
y despacito. Una palabra que es fuerte, pero es bíblica. Usted se llega a molestar. Se llega a molestar. Sí, dice que Pedro le dijo al Señor: duras son tus palabras, Señor. Duras tus palabras. ¿Por qué? Porque dice que los que estaban oyéndose, que se fueron, se disiparon. Uno por uno se fueron. Por eso Pedro llegó a decir: duras son tus palabras. ¿Acaso queréis ir vosotros? Pedro le respondió: ¿dónde más iremos, Señor, si solamente tú tienes palabra de vida eterna? Solamente en Él. No hay nadie más, hermanos, que fíjense que cuando el pueblo de Israel dice la palabra que no quisieron jueces, dice que le dijeron a Samuel: queremos el rey. Queremos un rey. Dice que Samuel buscó de Dios, le expuso al Señor, y el Señor le dio las palabras: irás a tal lugar, ahí hay un joven fuerte, grande, de buen parecer, llamado Saúl, lo ungirás. ¿Quién será el rey? Pero hazles saber, darles a conocer qué es lo que va a hacer un rey sobre ellos. Les va a poner duro trabajo, se va a enseñorear por ellos. Dice que Samuel se los hizo saber, pero quisieron un rey, esa es la palabra. Quisieron un rey, el Señor le dijo: déjalo. Tendrán rey, han querido rey tendrán, pero no te han desechado a ti, Samuel. No te han desechado a ti, Samuel, le dijo Dios. Han desechado al Dios. Sí, hermanos, cuando nosotros no guardamos la palabra y la tenemos en poco, no estamos desechando a los enseñadores. Porque los hermanos únicamente se esfuerzan humanamente, espiritualmente lo hace Dios para impartir la palabra. Cuando usted y yo no la guardamos, no la ponemos en práctica, no estamos desechando a los hermanos, estamos desechando a Dios. Estamos desechando a Dios. Porque Él es el que envía su palabra, Él es el que envía su palabra. Él quiere, hermana y hermana, que usted sea una hija obediente. Él desea, hermano, que usted y yo seamos unos hijos obedientes. ¿Sí? Que seamos esos hijos que agradan el corazón como Cristo agradó el corazón del Padre. Así desea el Señor, fíjese. Sí, porque dice que somos coherederos y herederos con Cristo. Ahora, si somos coherederos con Cristo, hermanos, somos coherederos y herederos con Cristo de las cosas celestiales, tenemos que ser obedientes como Cristo también. Porque somos hijos de Dios. Jesucristo agradó al Padre. Jesucristo agradó al Padre, hermano, porque la palabra del que lo había enviado estaba en su corazón. ¿Sí? Dice que Él vino a cumplir lo que el Padre le había enviado. El Padre no lo escatimó, sino lo envió por nosotros. Un pueblo que ha redimido y ha comprado a la palabra tiene que estar en su corazón. ¿Verdad que sí, hermano? Hay que ser hijos obedientes. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Pero hasta el día de hoy no hemos sido obedientes porque hemos oído la palabra, pero no la hemos guardado. Porque ¿cuántas hermanas no se han bautizado? ¿Cuántas hermanas no han entrado a la comunión? ¿Cuántos hermanos no han obedecido a la palabra porque no se han bautizado? No han entrado a la comunión, puede, pero no lo hacen. Entonces no ha obedecido a la palabra. Porque dice que Jesucristo cuando vino, dice, porque agradó el corazón del Padre, hizo la justicia, cumplió toda justicia, era necesario. La obediencia y el bautismo. Y si la palabra está en su corazón, fíjense que hay hermanos que se esfuerzan por enseñar sobre el bautismo. Fíjense, Lucas, Evangelio según San Lucas. Evangelio según San Lucas, capítulo a leer es el 11. Evangelio según San Lucas, capítulo 11, verso a leer es el 27 y 28. Evangelio según San Lucas, capítulo 11, verso 27 y 28. Mientras él decía estas cosas, una mujer de multitud
multitud levantó la voz y le dijo: bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que amamantaste. Y él dijo: antes bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. ¿Sí? Eleve su mente cuando aquella mujer en medio de las multitudes que seguían a Jesucristo, se atumultaban las personas detrás de Jesucristo. Cuando aquella mujer le gritó, dice, mientras él decía estas cosas, una mujer de entre la multitud levantó la voz y dijo: bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que amamantaste. ¿Sí? Dice que cuando el ángel Gabriel se le apareció a María, se le dijo: bienaventurada tú entre las mujeres.